Hola, Hola. eh, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Empezamos ya? ¿Tienes todo listo? Sí, si quieres. Bueno, son las 6:35 ya. Sí, bueno. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos otra vez al track del Workroom. Este es Jonathan Faber de Autentia y vine a presentar un taller sobre metodología de testing en Java. Eh, Recuerdo que hace falta tener preparado un IDE de Java junto con JDK 8.11 y Maven. Empieza. Vale, gracias. Bueno, hola a todos. Voy a compartir pantalla. A ver, creo que es aquí. Si alguien me puede confirmar que se ve mi pantalla, por favor. Si ven la presentación, a ver, ¿dónde está? Vale. Vale, pues hola a todos. Gracias por asistir. Mi nombre es Jonathan. Y bueno, vamos a comenzar con el taller de TDD. La idea del taller es dar unos 10 minutos de teoría muy básica de testing y luego hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Vamos a hacer una cata bastante sencilla y que creo que nos va a ayudar mucho a entender el concepto de TDD. Vale, a ver. Vale, bueno, como dije, mi nombre es Jonathan. Actualmente trabajo en Autentia como desarrollador de software. Estudié ingeniería informática en la Universidad de Las Palmas y llevo un año y medio trabajando en Autentia. Dejo por si alguien me quiere contactarlo y hacerme alguna pregunta o alguna duda del taller de hoy. Y también tengo aquí mi GitHub y mi perfil de Dev, que para los que no conozcan que es Dev es como Medium, pero más enfocado a desarrolladores. Y bueno, de vez en cuando y cuando tengo tiempo, pues me gusta escribir algún artículo para compartir conocimiento con la comunidad. Entonces, vale, vamos a empezar. Eh, ¿Por qué debemos hacer test? Los test nos van a ayudar a detectar errores en el software y por consiguiente vamos a desarrollar un software más robusto. Vamos a tener siempre una batería de test que van a validar que lo que hemos desarrollado está bien o por lo menos devuelve lo que nosotros esperamos. Los test también nos van a ayudar a comprobar que se cumplen con los requisitos del cliente. ¿Por qué? Porque cada test suele probar siempre un caso específico o una regla de negocio específico, mejor dicho. Los test también nos van a obligar a pensar en casos críticos que normalmente no se nos ocurren. Eh, También, al tener una red de test que validen que lo que nosotros hemos desarrollado devuelve, vamos a desarrollar un diseño testable siempre es más reutilizable y mantenible, es decir, más fácil de cambiar. ¿Por qué digo que es más fácil de cambiar? Porque si no tenemos test, cualquier cambio o refactor que fuésemos a hacer, no tendríamos una forma de validar que lo que hemos hecho está bien. Entonces, si tenemos una batería de test detrás que comprueban que lo que se ha hecho devuelve lo que nosotros esperamos, pues nos va a dar mayor confianza. Entonces, aquí avanzamos a la siguiente diapositiva y como acabo de decir, los test nos van a aportar confianza tanto a nosotros como al cliente. ¿Por qué al cliente? Porque cuando hacemos un paso a producción o una demo del sprint actual, que el cliente vea que no hay ningún error, ningún bug, pues le va a aportar una mayor confianza y va a saber que se están haciendo las cosas bien. Y bueno, nos va a aportar confianza a nosotros los desarrolladores porque como dije, cuando necesitamos refactorizar algo, sabemos que cualquier cambio que hagamos, vamos a tener los test detrás para comprobar que ese cambio se ha hecho correctamente. Entonces, no vamos a tener miedo a desarrollar una nueva funcionalidad o añadir una nueva. Es importante también recalcar que cuando hablamos de refactorizar, quiero decir, es decir, refactor significa modificar código existente, pero a la vez tener test detrás que comprueban que ese refactor se ha hecho correctamente.
Es decir, no me vale de nada decir que he hecho un refactor cuando no tenemos una batería de test que comprueban que ese cambio se ha hecho correctamente, ¿vale? Entonces, cuando decimos refactorizar significa mejorar o cambiar el código, pero también lanzar los tests que comprueban que ese cambio se ha hecho correctamente y que no hemos roto nada de lo que ya había. Los tests también nos van a ayudar a ahorrar costes y tiempo, porque no es lo mismo detectar un error cuando se está desarrollando que cuando ya está en producción, ¿vale? Y bueno, y en cuanto a costes y dinero, pues se nota, es bastante importante. Entonces, siempre tenemos que empezar a hacer test cuando comenzamos el desarrollo y no cuando el código ya está en producción. Y bueno, aquí entra el concepto de cobertura de código. ¿Y qué es la cobertura de código? La cobertura es una medida en las pruebas de software que miden el grado en el que el código fuente de un programa ha sido comprobado. Hay herramientas como, por ejemplo, SonarQube, que se encargan de esto. Y es importante recalcar aquí lo que dice en el último punto, y es no se hacen test para lograr una alta cobertura, sino que la cobertura debe ser un indicador y no un objetivo. Es decir, cuando estamos haciendo test, tenemos que hacer test para comprobar que lo que se ha hecho realmente devuelve lo que nosotros esperamos. Y si utilizamos herramientas como SonarQube y vemos que el porcentaje es 80%, por ejemplo, no tenemos que obligarnos y obsesionarlos de que tenemos que tener una cobertura del 100%, porque tenemos simplemente que testear lo que nosotros consideramos que es importante y aquello que sea susceptible a cambiar. Entonces, no tenemos que simplemente hacer test por hacer para tener un 100% de cobertura o 99% de cobertura. Entonces, esto es una captura que saqué de Google de, no sé, un proyecto. Vemos, por ejemplo, que este proyecto tiene una cobertura de un 33,5%, es bastante baja, la verdad. Normalmente una cobertura buena diría yo que sería como mínimo del 80%. También SonarQube nos da otro tipo de información, como por ejemplo code smells. En este caso, este proyecto tiene una deuda técnica de 5 días. Esto significa que aproximadamente tardaríamos 5 días en arreglar esos code smells. También podemos encontrar información como bugs o vulnerabilidades que nos indica Sonar, o por ejemplo, código duplicado que pudiésemos tener. Y luego algunas anotaciones que seguramente usemos en la cata de hoy. Estas son anotaciones de JUnit 5. El @test, que bueno, es igual en JUnit 5 que en JUnit 4, que nos permite anotar un método como test. El @disable, que nos va a permitir deshabilitar un test o ignorarlo. En JUnit 4 esta anotación cambia y es @ignored. También podemos especificar entre paréntesis la razón por la que queremos deshabilitar ese test. Luego tenemos anotaciones como before each o before all. El before each nos va a permitir inicializar ciertas variables que se repitan en varios tests. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, los mismos mocks moqueados en cada uno de los tests que haya, pues los podemos inicializar y los anotamos con el método con before each. Y cada vez que se ejecute un test, se inicializarán. Y lo mismo, pero con el before all. En este caso, nos va a permitir inicializar lo que queramos antes de ejecutar todos los tests. Yo suelo utilizar el before all, por ejemplo, cuando hago test de integración y necesito, pues, inicializar mi base de datos con la que voy a interactuar, conectarnos a un servicio de terceros, lo que sea. Y bueno, tenemos exactamente las mismas anotaciones, pero after each y after all, que sería después de cada test y después de que se ejecuten todos los tests. En JUnit 4 esto cambia un poquito y en vez de ser before each es before a secas y en vez de ser before all es before class. Simplemente para que lo tengamos en cuenta. Y luego tenemos algunas aserciones como hacer timeout que nos permite especificar el tiempo máximo en el que se debe ejecutar la prueba.
Por ejemplo, el hacer throws, que nos permite comprobar que se devuelve la excepción que nosotros queremos. Esto se suele utilizar cuando tenemos excepciones customizadas y queremos comprobar que efectivamente se están lanzando. Vale, y luego el hacer iguals y el hacer true, que seguramente se use bastante o sean bastante conocidos, que nos van a permitir comprobar la igualdad entre dos objetos o una expresión booleana. Vale, y ahora vamos a comentar un poco Hamcres y AserJ, que son dos librerías que nos permiten dotar a nuestros tests de una mayor legibilidad. Es decir, vamos a poder leer los tests en más natural. Entonces, como vemos, en vez de tener un hacer equals, como teníamos aquí, vamos a tener un hacer dat A es igual a B. Entonces, esto nos va a permitir leerlo más fácil y de una forma más natural. Tengo por aquí los dos ejemplos con las dos librerías, tanto para Hamcres como AserJ, y vemos que la sintaxis es muy parecida. ¿Y cómo deberían ser nuestros tests? Voy a comentar estos principios first y yo creo que son buenas prácticas que deberíamos tener siempre en cuenta cuando trabajamos con testing. Entonces, la F significa fast y es que el test debe ser pequeño para que se ejecute en un corto periodo de tiempo. Es decir, un test tiene que probar una única cosa. No podemos en un test probar 10.000 funciones, sino que los tests tienen que ser pequeños y rápidos. La id isolated no deben estar acoplados, se pueden ejecutar en cualquier orden con los mismos resultados. Es decir, el resultado de un test no tiene que depender para el siguiente test. Si tenemos dos tests, el test B no puede depender del resultado del test A. Tiene que ser siempre totalmente independiente. Repeatable. Deben soportar su ejecución más de una vez sin cambiar el resultado ni el estado del sistema. Independientemente del número de veces que se ejecute el test, siempre tiene que devolver el mismo resultado. Otra cosa es que cambiemos los parámetros de entrada, que entonces el resultado sí que puede cambiar. La S del self-validating, que el test tiene que indicar claramente cuál es el resultado, si falla o si pasa. Y la T de timely, que indica que los test deben escribirse en el momento oportuno, es decir, antes del código de producción. Como vimos antes, no podemos empezar a hacer test cuando tenemos el código en producción ya. Entonces, cuando antes empecemos, mucho mejor. Vale, y ahora viene el concepto de TDD, que significa desarrollo guiado por pruebas o Test Driven Development. Y lo que nos va a ayudar TDD es a enfrentarnos a un problema y a descomponerlo en subproblemas más pequeños. Entonces, vamos a empezar en qué hay que resolver antes que en el cómo. Si mi yo de cuando empecé la universidad me hubiese enfrentado a cualquier problema o cualquier práctica que nos mandaban, hubiese estado pensando en el problema en general, ¿no? Y me hubiese vuelto un poco loco pensando, pues, meto un if aquí, un for aquí. Entonces, TD nos ayuda a descomponerlo en unidades más pequeñas y de esta forma, y en ciclos iterativos, irán incrementando y resolviéndolo. TD también nos va a ayudar a documentar el código. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, cada test suele probar una regla de negocio. Esto no significa que no tengamos que escribir documentación, ¿vale? Ambos van de la mano. Entonces, ¿cómo funciona TDD? TDD se basa en tres fases primarias. Entonces, la primera es, escribimos primero un test que falle, ¿vale? No vamos a empezar por la implementación y desarrollando ya la solución al problema, sino que primero nos vamos a ir a los tests y vamos a escribir un test que falle. El siguiente paso sería, hacemos que el test fase de la forma más sencilla posible. Y el tercer paso, refactorizar ese código, ya sea extraemos a una variable, extraemos a una clase, lo que sea. Vale, entonces,
Esto sería todo por parte de la parte teórica. Como dije, no quería dedicarle mucho. Y vamos a empezar con la cata. Vamos a hacer un ejercicio o a simular un juego de tenis que para que los que no lo conozcan, las reglas son las siguientes. Cada jugador puede tener los siguientes puntos: 0, 15, 30 y 40. Si un jugador tiene 40 puntos y gana el juego, gana el partido. Esta vez vamos a hacerlo a un set. Es decir, el primer jugador que consiga el primer set gana el partido. Si un jugador gana el juego, se dice que está en ventaja. Si el jugador con ventaja gana el juego, gana el partido. Si el jugador que no tenía ventaja gana el juego, pues ambos vuelven a estar en deuce, que es como se le conoce. Aunque debería haber puesto el punto 5 antes. El punto 5 dice, los puntos de cada juego se describen de una manera peculiar en el tenis. De 0 a 3 puntos se describen como love, 15, 30 y 40, ¿vale? Y bueno, el punto 4 era, el partido lo gana el primer jugador que haya ganado al menos 4 puntos en total y al menos 2 puntos más que el oponente. Vale, entonces tengo por aquí el repo que vamos a utilizar creo que lo voy a pasar por chat, a ver si puedo. Sesión. Y todos tienen preparado un IDE con Java instalado, Maven, o hay alguien que no lo tenga. Bueno, voy a comentar mientras. No sé por qué pierdo mi presentación. Vale, está aquí. Esta sería una tabla de las reglas que acabamos de comentar. Es decir, cuando vamos 0-0, la puntuación se diría love-love. Cuando vamos 1-0, que es lo mismo que 15-0, 15 love, 2-0, 30 love, 3-0, que es lo mismo que 40-0, 40 love. Y algunos casos más especiales, cuando el partido va 40-40, que es lo mismo que 3-3, diríamos que está en deuce. Cuando si un jugador obtiene un punto más, diría que ese jugador va en ventaja. Y si la diferencia ya es de 2 puntos, ese jugador ganaría, ¿vale? Y luego el proyecto que se van a clonar tiene las siguientes dependencias. Usa JUnit 5 y luego tiene la dependencia de Hamcres, ¿vale? Y luego el proyecto me lo creé desde IntelliJ, que es bastante sencillo, utilizando un arquetipo Quick Start, ¿vale? Para los que no sepan qué es un arquetipo, es básicamente una plantilla con ya una estructura de carpetas y unas clases preconfiguradas. En este caso, el arquetipo de Quick Start tiene pues el main.java y una clase de test. Y bueno, no lo comenté antes, pero para los que no sepan qué es Maven, es una herramienta de gestión de proyectos para Java que nos permite gestionar las dependencias. En este caso, estas que comento aquí son las que estamos usando. Nos permite gestionar los plugins, que en plugins son básicamente scripts. Yo, por ejemplo, suelo usar un plugin que se encarga de levantar un Docker con una base de datos PostgreSQL antes de lanzar los test de integración. También nos permite integrarnos con entornos como Jenkins para la integración continua, etc. Y bueno, esta es una captura de cómo me creé el proyecto desde IntelliJ, que le damos a File, New Project, elegimos Maven y si queremos crearlo usando un arquetipo, hacemos check y seleccionamos el de Quick Start. Y bueno, esto sería todo. Podríamos empezar ahora con la práctica. No sé si alguien se la clonó o algún problema. Yo tenía una idea para la cata y es, voy a ponerme IntelliJ. Bueno, cuando nos clonamos la cata, vamos a ver algo como esto, ¿vale? Esta estructura de carpetas con el source y dentro del source el main y la carpeta de test. En el main, pues no tenemos nada, un system.out.print que dice tenis cata, que si lo ejecutamos lo podemos ver por consola. Y luego la clase de test
que está vacía ahora mismo. Vale, si la ejecutamos, pues nos sale en verde. Y yo tenía una idea para el taller y es que iba a ir haciendo uno o dos test y luego iba a dejar 5 minutos para que cada uno fuese programando por su cuenta y no programase yo solo. Pero lo puedo hacer todo seguido, sin descanso, o voy dejando que cada uno de ustedes programe, a mí me da igual. Entonces, si me quieren decir por chat qué prefieren, doy 5 o 10 minutos de vez en cuando para que cada uno lo resuelva o lo resuelvo del tirón. A ver, escríbeme por chat qué prefieren, que tengo el chat por aquí. Bueno, voy a ir comenzando con, con el ejercicio. Vale, cuando aplicamos TDD, tenemos que siempre empezar por el caso más sencillo, ¿vale? Entonces, en este caso, si nos vamos a la presentación, voy a poner esto. En este caso, el caso base, el caso más sencillo es cuando el partido empieza y la puntuación está 0-0, ¿vale? Entonces, podríamos empezar por ese caso. Lo primero sería darle un buen naming a nuestros tests para identificar qué regla de negocio estamos aplicando o estamos testeando. Entonces, por ejemplo, test should return, el caso base, should return love love, when match, ¿vale? Debe retornar love love cuando el partido comienza. Vale, entonces, no tenemos ahora mismo nada implementado, nada creado. ¿Y qué es lo que a qué nos estamos enfrentando? Tenemos un partido de tenis con 2 jugadores, entonces podríamos crearnos una clase game y que esta clase game tenga una especie de método. No sé si mi IntelliJ se ve muy pequeño, a ver si así se ve mejor. Vale. Y que tenga un método que me devuelva la puntuación actual del partido. Por ejemplo, podríamos tener un getScore, ¿no? Un método getScore que nos devuelva una string. Uy, se me puso por aquí. Una string con la puntuación, ¿vale? Esto, lógicamente, no está creado todavía. Con IntelliJ, si hacemos Alt-Enter, nos da esta opción de Create Class, Num, Inner Class. En este caso, queremos crearnos una clase. ¿Vale? Y haremos lo mismo con el método getScore. No está creado. Alt-Enter, Create Method. Y lo creamos. Vale, lo vamos a dejar tal cual está. Entonces, en nuestro código ya compila, nos faltaría la aserción. En este caso vamos a usar el AssertDat, que comentamos al principio, que es de Hamcres. Lo vamos a importar. Y AssertDat score, usamos el equal to para leerlo mejor. Importamos los matchers. Y en este caso, esperamos que la puntuación sea love-love. Entonces, nuestro código ya compila. Nosotros esperamos que cuando llamemos al método getScore devuelva love-love. Si lanzamos el test, a ver, tarda un poquito. Vale, el test efectivamente falla. Entonces, este sería el primer paso del TDD, ¿vale? Escribir un test en rojo. ¿Qué hacemos ahora para pasarlo a verde?
añadir la funcionalidad más fácil y sencilla que encontremos. Es simplemente hardcodear la string y añadirle love. Esto sería válido para que nuestro test pase a verde. Vale, y tenemos ya el test en verde. Y el tercer paso de TDD, ¿cuál es? Refactorizar. En este caso, no tenemos nada que refactorizar porque apenas tenemos lógica en esta clase. Podríamos extraer esto a un atributo score para la clase game, pero bueno, no lo vamos a hacer porque no tenemos código mayor complejidad ahora mismo. Entonces, podemos avanzar al siguiente test. Se me olvidó comentar al principio que yo normalmente suelo seguir la estructura given when then cuando hago testing, ¿vale? En el given sería esto. En el given inicializo todo aquello que vaya a necesitar. En el when llamo al método que estoy probando, que es lo que se conoce como el SUT, Subject Under Test. Y luego el then es la aserción. Comprobamos que efectivamente devuelve lo que esperamos. Voy a ponerlo aquí como comentario, ¿vale? Pero en general no deberíamos escribir nunca comentarios en nuestro código. Si estamos escribiendo comentarios significa que el código es demasiado complejo para entenderlo y deberíamos hacer un refactor para simplificarlo. Entonces, esto sería el given when then. Normalmente yo dejo siempre un espacio de separación para leerlo más fácil. Vale, entonces, este sería nuestro primer test y como vemos es muy sencillo. Vamos a hacer el siguiente, que el siguiente sería el caso, por ejemplo, cuando el jugador 1 obtiene el primer punto. Entonces vamos a hacer un copy-paste aquí, ¿vale? Y sería should return 15 love, 15 con la F mayúscula, when player one gets first point, por ejemplo. Vale, voy a borrar estos comentarios. Los dejo solo en el primero para que los tengamos como referencia. Entonces, ahora nuestro test debería devolver la puntuación 15 love. Este test, si lo lanzamos, va a fallar, obviamente. Esta sería la parte del test en rojo de TDD. Pero necesitamos de alguna forma gestionar la puntuación de cada jugador. Entonces, podríamos tener un método que se encargue de sumarle puntos al jugador 1. Por ejemplo, game.player1scores. ¿Vale? Entonces, esto no existe. Alt-Enter, create method. ¿Vale? Y va a ser un método de tipo void, no va a devolver nada. Entonces, este método podría ser una especie de contador que cada vez que se llame sume un punto. Y de esta forma gestionamos la puntuación del jugador 1. Entonces podemos tener un atributo para esta clase que sea player1score, que es el que va a tener o a llevar la puntuación del jugador. En este caso, aquí es donde se va a sumar, que si damos otra vez al Alt-Enter, en vez de crear local, porque nos va a crear una variable local al método, no queremos que sea local, sino que sea un field de la clase game. Entonces, create field, ser de tipo int, ¿vale? Y de esta forma podríamos gestionar la puntuación del jugador. Vale, entonces ya tenemos nuestro player one scores, pero la puntuación siempre devuelve love. Entonces, la forma más sencilla para que este test pase es añadiendo un if aquí directamente. Y si player one score es igual a 1, entonces retórname 15 love, ¿vale?
si regresamos a nuestro test, yo hago estos cambios de ficheros de clase Java con el command E. Entonces, si regresamos a los tests y los lanzamos todos, el test que acabamos de crear debería pasar ya. ¿Vale? Tenemos 2 tests que pasan. Vale, el tercer paso, el refactor, como comentamos antes. ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, podríamos, como comenté, sacar esto a un atributo score, pero bueno, de momento tampoco seguimos sin tener demasiada complejidad en el código, entonces no vamos a hacer ningún refactor, pero en el siguiente test nos vamos a dar cuenta ya que la complejidad va a ir aumentando, se nos va a llenar el método getScore de if y sí va a ser necesario un refactor, ¿vale? Entonces, igual que antes, vamos a copiar el test y vamos a por el siguiente. El siguiente caso sería cuando el jugador 1 obtiene el segundo punto, que sería 30 love, ¿vale? 30 love when player gets second point. Entonces, ahora, en vez de llamar al método oneScores una vez, lo llamamos otra vez, porque recordemos que es una especie de contador, ¿vale? Y lo lanzamos. Lanzamos nuestro test, obviamente nos va a fallar porque aún no hemos implementado la lógica, ¿vale? Vale, y nos falla. Entonces, volvemos a lo que hemos hecho hasta ahora. La forma más fácil para que este test pase, pues igual que hicimos antes, añadir otro if y retornar directamente la string. Vale, pero vemos y ya nos damos cuenta que este método está ya bastante feo, ¿no? Este test nos va a pasar. Vale. Entonces, el tercer paso, refactorizar. ¿Qué podríamos hacer aquí para refactorizar? Bueno, se me ocurre que como la puntuación de 0 es love 1, 15, 2, 30, 3, 40, podríamos crearnos un mapa que tenga, por ejemplo, un mapa donde la clave va a ser el punto y el valor va a ser de tipo string, ¿no? Va a ser ya sea love, 15, le podemos llamar score relation, ¿vale? Y un hash map. Y entonces, ¿cómo podríamos añadir ítems al mapa? Pues lo podemos hacer de la forma que yo creo que todos conocen, que es mediante el método put. Y aquí, por ejemplo, para el punto 0 el valor debe ser love, etcétera, etcétera. O podemos usar el mapof que se introdujo en Java 9, creo que fue, o en Java 8, o en Java 9. Como no son muchos valores, pues es más fácil, creo. Entonces, para la clave 0, el valor va a ser love. Para la clave 1, el valor 15. Para la clave 2, 30. Y para la clave 3, 40. ¿Vale? Entonces ya otro mapa. Esto lo voy a borrar. Y podemos ahora simplemente, mediante el método get, como la clave nos la va a dar este atributo, pues player1 score, ¿no? Y esto concatenarlo
Voy a poner aquí el return ya. Con la puntuación actual del jugador 2, que va a ser siempre love, ¿no? De momento. Entonces, esto lo podemos borrar. Vale. De hecho, podríamos incluso usar string format si queremos, o si queremos dejarlo con la concatenación del más, también nos vale. Y decirle que el primer parámetro es de tipo string y junto con love. Entonces, el primer parámetro va a ser esto que tenemos aquí, el acceso al mapa, y vale, entonces, ¿qué significa esto? El string format. El primer parámetro que va a ser esto, nos va a devolver string y lo está concatenando directamente con la puntuación del jugador 2, que de momento es siempre love. Vale, entonces si volvemos a la clase de test y los lanzamos otra vez, vamos a lanzarlos todos. Vale, tenemos ya los 3 primeros tests. Entonces, si hacemos el siguiente test, que sería cuando el jugador obtiene el tercer punto, es decir, el resultado debería ser test should return 40 love when player gets third point. ¿Vale? Esto debería ser 40 y en vez de sumarle 2, le sumamos 3. ¿Vale? Entonces, si lanzamos esto, bueno, voy a lanzarlos todos mejor. También podemos lanzarlos con el Alt Command, yo uso Mac, es Alt Shift R y lo lanzo todos. ¿Vale? Y pasan los 4 tests, ¿vale? Este test ya pasa porque con el refactor que hicimos anteriormente, pues ya contemplamos esa lógica para la puntuación fuerte, ¿vale? Entonces, podríamos hacer un refactor, no solo se hace refactor de la clase donde implementamos la lógica, sino que también se puede refactorizar la propia clase de test, ¿vale? Entonces, se me ocurre que podríamos sacar esto a un método que se encargue de inicializar, de crear una instancia de la clase game y según el puntaje que nosotros le pasemos por parámetro, crear o llamar al método scores, ¿vale? Entonces, podríamos sacar estos métodos. Con IntelliJ podemos usar el Command Alt M para que nos saque un método que se llame, por ejemplo, create game with score, ¿vale? Y la score va a ser la que nosotros le pasemos o le indiquemos por parámetro. En este caso, como la 3, el punto número 3, pues le pasamos. Con Alt Enter podemos añadir el parámetro al método automáticamente. Vale, y le voy a cambiar el nombre y que sea player1score, que sea más descriptivo. Importante siempre un buen naming, tanto nombres de métodos, variables, nombres de clases. Vale, entonces, este método privado se va a encargar de crearnos una instancia de la clase game y según el parámetro que reciba, pues va a llamar tantas veces al método scores. Entonces, podríamos quedarnos aquí en for i que vaya desde 0 hasta la puntuación que reciba. En este caso, la del player 1 y que llame al método GamePlayer1Scores, ¿vale? Entonces esto ya no tenemos que repetirlo, sino que simplemente el for se va a encargar de hacerlo. Vale, entonces si lanzamos este test otra vez, este pequeño refactor que hicimos en la clase de test, esto debería seguir funcionando.
Vale, el test pasa. Como comenté arriba, la estructura Given When Then, podríamos incluso mejorar esto aún más y en vez de llamarle create, decir given again, no lo voy a borrar todo, en vez de que sea create, que sea given. Given again with score 3, ¿no? Entonces, de esta forma es incluso más descriptivo el test. Given again with score 3, el when game.getScore, then comprueba que es esta puntuación. Entonces podemos cambiar los anteriores tests y dejarlo de la misma forma. En este caso será para 2 puntos, este 1 y este 0, ¿no? Entonces vemos cómo se cumple la estructura Given When Then y se lee muy fácil el test de esta forma. Vale, entonces, hasta este punto ya tenemos contemplada toda la lógica para el jugador 1. Podríamos empezar ahora con la del jugador 2. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme algo? Es importante ver cómo TD nos ayuda a resolver el problema de forma incremental. O sea, empezamos por el caso más sencillo, el caso base, que era cuando el partido comenzaba, y poco a poco hemos ido desarrollando la lógica a la vez que construíamos nuestra red de test que comprueba que esa lógica funciona como nosotros esperamos. Porque imaginemos que no tenemos test y empezamos a cambiar este código y no tenemos nada que valide que estos cambios se hacen correctamente. O sea, iremos un poco a ciegas. Entonces, por eso es importante el testing. Vale, entonces, bueno, veo que no hay dudas, así que sigo. Vamos a empezar a gestionar la parte de la puntuación del jugador 2. Hago como siempre, copy-paste del test. Entonces, should return, vamos a poner love 15 para el jugador 2. When player 2 gets first point. ¿Vale? Entonces, lógicamente, es para que ahora reciba un segundo parámetro que es la puntuación del jugador 2, ¿no? Si le damos a Alt-Enter, debería añadirnos el segundo parámetro, ¿vale? A ver, refactor. Show conflicts. Vale, no sé qué me desarrolla. Vale. Vale. Entonces, vamos a renombrar esto y que sea player to score. Ok, creamos otro bucle for exactamente igual, que vaya de 0 hasta la puntuación del jugador 2 que le indiquemos. Y vamos a necesitar otro método, ¿no?, que cargue de la puntuación del jugador 2. Entonces, obviamente esto no existe. Esto no lo cambié, perdón, se me olvidó. Esto sería love 15 porque estamos ya para el jugador 2. Y vamos a crearnos el método que se encarga de gestionar toda la lógica para el jugador 2. Vale, entonces esto va a ser igual. Vamos a tener un atributo en esta clase que será player2score, que va a ser de tipo entero, create field. Vale, hasta aquí bien. Entonces, si volvemos a nuestro test y lo lanzamos, pues va a fallar, porque aún no hemos implementado la lógica. Vale, efectivamente falla.
Entonces, vale, ahora tenemos que hacer, como siempre, la lógica más sencilla para que el test pase, ¿vale? No sé por qué me dice, vale, sí, no se usa. Entonces, lo más sencillo, y bueno, ya que hicimos este refactor anterior, pues lo más sencillo, un segundo parámetro, que va a ser igual que antes, pero para el jugador 2, player 2 score. Entonces, esta string love ya no va a estar hardcodeada aquí, sino que este segundo parámetro también será de tipo string, ¿vale? Vale, entonces ya tenemos esto. Vemos que esta variable no es esto el copy-paste que comenté antes. Tenemos que tener cuidado. Aquí será el for basta player to score. Vale, entonces lanzamos este test y debería pasar. Perfecto. Voy a lanzarlos todos por si acaso. Entonces, nos queda el tercer paso de TDD. Me falló un test. Claro, el refactor que hicimos nos puso este segundo parámetro todos con el valor 1. Entonces vamos a cambiarlo y adaptarlo a todos los tests. En este caso, aquí son todos 0, 0, 0, 0 y 0, 1. Vale, perfecto. Si lanzamos todos, vale, todos los tests nos pasan. Entonces, vamos con el refactor de este test y se me ocurre, por ejemplo, que podríamos sacar a una clase player y que esa clase se encargue de gestionar toda la lógica del jugador, es decir, la lógica de la puntuación de ese jugador. Entonces, si nos vamos aquí a Workshop, nos podemos crear una clase nueva que sea player, por ejemplo. ¿Vale? Y esta clase player va a tener dos atributos. Podríamos tener uno que sea name para darle nombre al jugador cuando nos creamos una instancia de la clase player. Y otro atributo que sea de tipo int, que va a ser la puntuación. Si le damos a Command N, nos abre este submenú que nos permite generar constructor, getter, setter, getter and setter, etc. Entonces, me voy a crear un constructor con el atributo name y voy a implementar los correspondientes getters de tanto para name como para score. Con IntelliJ esto se hace bastante fácil, como vemos. Entonces, nos faltaría solo un método que se encargue de sumar puntuación al jugador cuando se llame. Entonces, básicamente lo mismo que teníamos antes, un método void que sea player scores, por ejemplo, ¿no? Y que le sume un punto a la puntuación actual del jugador. Igual, exactamente igual que Vale. Si volvemos a la clase game, ya todos estos atributos no los necesitamos porque esta lógica de la puntuación ya la tenemos en nuestra clase player, entonces vamos a borrarla. Bueno, de hecho, voy a reutilizar esto. Vamos a tener ahora un atributo de tipo player que será player1, por ejemplo, y otro de tipo player también que será player2. ¿Vale? Player2. Esta lógica de sumar la puntuación ya no la tiene la clase game, entonces la podemos borrar. Y cuando creamos una instancia de la clase game, me gustaría recibir por parámetro los jugadores que tienen ese juego, ¿no? Porque al final un juego tiene siempre dos jugadores en el tenis. Entonces, nos creamos el constructor y esto obviamente nos va a dar problemas en la clase de test. Porque ahora
con command P podemos ver los parámetros que espera esta clase. Vemos que necesita 2 de tipo player. Entonces nos podemos crear 2 instancias de player. Y que sea player2, ¿vale? Como necesitamos darle un nombre a este player, por ejemplo, vamos a darle el nombre de one, muy sencillo, y a este le damos un nombre, two, ¿vale? Entonces, como dijimos, la clase game espera player one y player two. Vale. Y la puntuación, pues, está ya toda en la clase player. Entonces, player one punto, y llamamos al método que se encarga de sumarle un punto, player scores. Esto lo veo bastante redundante, lo de player scores, porque ya esto es una instancia de player, un objeto player. Entonces vamos a renombrar el método y que simplemente sea scores. Scores. Vale. Y aquí tendríamos el player2. Exactamente igual. Scores. Player2 scores. Vale, perfecto. La clase game, bueno, igual ya la lógica está en la clase player, entonces aquí sería player1.getScore y aquí igual player2.getScore. Vale, y hasta aquí este refactor. IntelliJ nos da este warning y nos dice que esto puede ser final. Efectivamente puede ser final porque no se está sobreescribiendo el valor de player en ningún lado. Entonces lo podemos poner como final. Entonces, si lanzamos todos los tests, después de este refactor, todo debería seguir funcionando igual. Vale, parece que el refactor y lo hicimos bien y todo está igual que antes, ¿no? Por eso la importancia de tener test, porque si nosotros hacemos este refactor y hacemos estos cambios y no tenemos test, pues no nos vamos a dar cuenta si hemos roto algo de lo que ya estaba hecho. Entonces los test nos indican que está todo guay. Vale, entonces no voy a seguir haciendo los otros casos de player 2 porque son básicamente iguales, sino que voy a saltar ya al caso de Deuce, que es cuando el partido va 40-40. Entonces, voy a hacer lo mismo que antes. Copiamos este test. Entonces, va a ser este caso should return Deuce, ¿vale? ¿Cuándo se produce esto? Cuando el partido va 3-3, que es lo mismo que 40-40. Y obviamente esperamos que se devuelva Deuce. Entonces, vamos a lanzar este test. Obviamente la lógica no está implementada, entonces nos va a fallar. Aunque parezca muy repetitivo la parte de test en rojo, test verde y luego refactor, es importante que cuando estamos empezando a entender cómo funciona TDD y aplicar la metodología, no nos saltemos ningún paso para que nos ayude a interiorizar cada uno de estos 3 pasos primarios de TDD. Entonces, vale, el test lo tenemos en rojo. Vamos a hacer lo de siempre, añadir la lógica más sencilla para que nuestro test pase. Es decir, la lógica más sencilla es que cuando el player one.getScore sea igual a 3, ¿no? Y ambas puntuaciones sean la misma. GetScore igual a player2.getScore, ¿no? Entonces, cuando la puntuación será mayor o igual a 3, porque también podríamos tener el caso de 3-3 o 5-5. Aquí me equivoqué, es esto. Si player1.getScore es mayor o igual a 3 y player1
return views, ¿vale? Entonces, esto sería el caso más sencillo posible para que nuestro test pase. La dinámica siempre es la misma, ¿vale? Si lanzamos el test, pues debería pasar. Vale, perfecto. ¿Qué nos queda ahora? El refactor. La metodología es siempre la misma, ¿vale? ¿Y qué podríamos hacer aquí? Podríamos extraer esta condición a un método privado que se encargue de decirnos si el juego está 40-40 o no. Entonces, Command-Alt-M, para los que usen Mac. Para Windows será parecido, será con el Control en vez de Command. Y vamos a decirle, voy a cambiar el nombre de esto, que sea isViews. Entonces, si esta condición devuelve true, es que el partido está, hay algún jugador que está en Deuce y retornamos Deuce. Y si no, pues sigue el flujo. Esto es lo mismo que esto, ¿vale? Para que no nos liemos. Es lo mismo que tener un return true aquí y aquí un return false, ¿vale? Entonces, esta condición de si esto se cumple, retornamos true y si no false, es exactamente igual a lo que teníamos. De hecho, IntelliJ nos lo indica. Si hacemos Alt Enter, nos dice simplificar if else a esto, ¿vale? Vale, entonces ya tenemos este refactor. Esto podríamos extraerlo como una constante de esta clase, porque siempre va a ser lo mismo, no se va a modificar. Views, y esto lo ponemos como private. Vale, perfecto. Entonces, después de este pequeño refactor, si volvemos y lanzamos todos los tests, deberíamos tenerlos en verde. Vale, perfecto. Sí, no sé si se lanzaron todos o no. Solo se lanzó uno. Voy a lanzarlos todos. Vale, perfecto. Entonces, podríamos irnos ya al siguiente caso, que es este, cuando hay algún jugador que tiene ventaja. En este caso vamos a hacer el del jugador 1, el One Advantage. Entonces, hacemos lo mismo de antes. Vamos a copiar este test. Y should return one advantage. One advantage. ¿Vale? Entonces, One Advantage se produce con 4-3 o también se podría producir, podemos poner otro caso aquí, 6-5, ¿vale? Entonces, este lo podemos llamar 2, score 2, game 2 y esto igual. ¿Vale? Entonces, este test sería One Advantage y esto igual. ¿Vale? Entonces, si lanzamos este test, nos falla la parte roja de TDD. ¿Vale? Vamos a pasarlo a verde de la forma más sencilla posible, igual que hemos hecho siempre, con un if, ¿vale? La condición podría ser player1.getScore. Si es, la ventaja se produce si es como mínimo de 4 puntos, es decir, mayor o igual, si es mayor o igual a 4, y la diferencia es de 1 con el jugador 2, ¿no? Entonces, getScore podríamos poner -1 es igual a player2. ¿Esto qué devolvería? One advantage.
Vale, tenemos ya la condición y es correcto, ¿no? Se produce cuando al menos lleva 4 puntos y la diferencia es de 1. Vale, perfecto. Volvemos a nuestro test y lo lanzamos otra vez. Debería haber pasado a verde. Perfecto. Y viene el refactor ahora. Entonces podríamos hacerle exactamente lo mismo que hicimos antes. Extraer a esto a un método que sea isOneAdvantage, por ejemplo. isOneAdvantage. Vale, que es keep original signature. Vale. Entonces, es igual una condición booleana de que si esto se produce, me retornas true. Y si es así, pues retornamos oneAdvantage, ¿vale? Entonces, tenemos este pequeño refactor. Lo lanzamos. Lanzamos todos los tests, comprobando que todo sigue funcionando igual. Vale, en principio parece que funciona bien. Vale, entonces vamos a hacer ahora la ventaja del jugador 2, que sería este caso de aquí. Y vamos a ver que la lógica va a ser exactamente igual, pero cambiando los parámetros, ¿no? Entonces, en vez de ser 4, va a ser 3, 4. En vez de ser 6, 5, será 5, 6. Y ya no será one, sino que será toAdvantage. ¿Vale? Entonces lanzamos el test, la misma dinámica de siempre, test en rojo. Vale, lo pasamos a verde igual que antes. Podríamos poner aquí la condición, que si vemos es exactamente igual que esta de aquí, pero cambiando player 1 por player 2 y este player 2 por player 1 y que va a retornar toAdvantage. Entonces, vale, vamos a ver si este test pasa ya. ¿Vale? Y vamos a refactorizar. Y como vemos, esta lógica es exactamente igual que esta. Entonces, podríamos tener un único método que nos diese si hay ventaja en el partido. Por ejemplo, vamos a copiar esto. ¿Qué hice? Copy. Y tener aquí la condición de si el jugador 2 tiene ventaja, pues me retornas true. Y si no tiene ventaja, compruébame si el jugador 1 tiene la ventaja. Entonces vamos a renombrar esto y que sea isAdvantage simplemente, ya no un caso específico para un jugador. Esto lo podríamos borrar. ¿Vale? Y decir si algún jugador tiene ventaja. Si es así, tenemos que ver qué jugador es el que va en cabeza, es decir, quién es el jugador que tiene más puntaje actualmente. Entonces, podríamos tener un método que sea void, de momento, que nos diga, que nos devuelva el jugador actual que va en cabeza, getPlayerAhead. Vale, entonces esto ya no va a ser void, va a retornar un objeto de tipo player. Y este método se va a encargar de decirnos qué jugador tiene más puntaje actualmente. Y bueno, esto lo podemos hacer de una forma muy simple, que es con un if. Si el jugador 1 tiene más puntos que el jugador 2, pues si player 1 es mayor al player 2, pues retórname el jugador 1, ¿no? Y si no es así, pues retórname el jugador 2, player 2.
¿vale? Entonces, este método nos devuelve el jugador que más puntos tiene actualmente. Entonces, volvemos al caso de disadvantage. Si algún jugador tiene ventaja, vale, guay, pero quiero saber qué jugador va por delante. Para eso tenemos el método que acabamos de crear. Nos devuelve el jugador actual. Quiero en este caso el nombre del jugador actual y lo podemos concatenar con advantage. Advantage, ¿vale? Entonces, recapitulamos otra vez. El método nos devuelve el jugador si hay algún jugador que está en ventaja y si es así, quiero saber qué jugador tiene más puntos actualmente. Retornamos el nombre del jugador que más puntos tiene y lo concatenamos con la string advantage. También extraerlo a una constante de clase porque siempre va a ser la misma string. Esto lo borro, ¿vale? Private, porque no quiero que sea visible. Y eso sería todo. Si volvemos a nuestros tests, vamos a lanzarlos todos a ver si este refactor lo hemos hecho bien y no hemos roto nada. Vale. Entonces, de momento todo sigue, no hemos roto nada y el refactor funcionó bien. Y entonces vamos ya con el último caso de todos, que sería cuando algún jugador gana. Es decir, la diferencia tiene que ser mínimo de 2 puntos, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo de siempre, copiamos este test, vamos a poner should return player one, no, one wins. Vale, entonces, ¿cómo se produce eso? El jugador 1 puede ganar si si hace un puntaje de 4-0, por ejemplo, o si la diferencia es únicamente de 2 puntos, por ejemplo, 7-5. ¿Vale? Aquí sería one, y en vez de advantage, es wins, one wins. Vale, entonces lanzamos este test. Vale, nos falla. Vamos a pasarlo a verde. Bueno, igual que hemos hecho hasta ahora, la forma más fácil es añadir el if aquí directamente y decir si player1.getScore es mayor o igual a 4. Sí, mayor o igual a 4, ¿no? Porque puede ganar a partir de 4 puntos y la diferencia tiene que ser al menos de 2 puntos. Es decir, menos 2 es mayor o igual a la puntuación del jugador 2. Si es así, one wins directamente. ¿No? Entonces, si al menos tiene 4 puntos y la diferencia es como mínimo de 2, el jugador gana el juego. Entonces, volvemos a nuestro test y lo volvemos a lanzar. A ver. Vale, perfecto. Entonces, pasamos al tercer paso del refactor, ¿no? Podemos hacer exactamente lo que llevamos haciendo hasta ahora, tener un método que se encargue de decirnos si algún jugador ha ganado. Podemos incluso ya contemplar el caso del jugador 2. Vamos a extraer esto a un método que diga is winner, por ejemplo. Sí, is winner. ¿Vale? Y que incluso, porque nos pasó con el caso anterior, vamos a tener que la condición para el jugador 2 va a ser exactamente la misma, ¿no? Entonces vamos a añadir también la condición para el jugador 2 en este refactor.
voy a copiar esto. Y aquí será player 2 y aquí player 1. Entonces, return true. Y si no, vale. Entonces, tenemos la condición para el jugador 2. Si el jugador 2 tiene al menos 4 puntos y la diferencia es de 2, es que el jugador 2 es que hay un ganador. Y si no, comprobamos si hay un posible ganador para el jugador 1. Entonces, este método siempre nos va a devolver si hay algún ganador en el juego actual. Si es así, pues hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. Devuélveme el jugador que más puntos tiene actualmente, el nombre del jugador. Esto lo concatenamos con la string wins y eso sería todo, ¿no? Esto lo podríamos extraer como constante, igual que hemos hecho antes. Bueno, no he dicho el comando, pero para extraer como constante es Command Alt C y nos extrae, nos dice el nombre de la constante. Si no recordamos nunca los atajos de teclado, también podemos hacer un Alt, a ver cómo era Control T. Con Control T nos muestra este submenú con posibles refactor que podríamos hacer aquí. Entonces, podríamos introducir una variable, la constante de clase, que es lo que estoy haciendo ya directamente, incluso aquí nos sale el atajo, Command Shift C, introducir un campo, un parámetro, bueno, diferentes refactor, ¿vale? Entonces yo directamente ya hago el Command Alt C y me extrae a una constante. Perfecto, esto lo ponemos público. Me concatenó esto aquí, que no quería. ¿Vale? Wins. Y puse wins, alas. Vale, wins. Entonces, ya tendríamos este refactor hecho. Si lanzamos todos los tests otra vez, pues deberían seguir pasando. A ver, tardó un poquito. Me está yendo bastante lento el ordenador. Vale, entonces este sería para el caso del jugador 1. Pero en este refactor que hicimos, contemplamos también la lógica del jugador 2, ¿no? Entonces vamos a hacer el test y comprobar que efectivamente está bien. Y entonces el test para cuando el jugador 2 gana. 2 wins, en este caso sería el revés, 0-4, 5-7, ¿vale? En vez de ser 1 wins, pues 2 wins. Vale, perfecto. Lanzamos todos los tests, a ver si... Bueno, deberíamos solo lanzar este, que es el que acabamos de hacer. Vale, y el test pasa bien. ¿Podríamos hacer algún refactor más en esta clase? Bueno, esto lo podríamos también extraer como una constante que sea correlation. Y bueno, vemos que al final nuestro método getScore se ha quedado bastante pequeño y bastante legible. O sea, es muy fácil que en el día de mañana tengamos que hacer un cambio y sea fácil, el flujo del método es sencillo de seguir, ¿no? Y bueno, encima si tenemos test, esta red de test que nos van a indicar si todo está bien y todo devuelve lo que nosotros esperamos, pues mucho mejor. Entonces, esto sería todo. Se me olvidó comentar también, para el que quiera investigar, que lo descubrí el otro día y no lo sabía, que, por ejemplo, estos test se podrían hacer en uno para que el que quiera investigar un poco por su cuenta, por curiosidad, que busque información sobre parametrize, creo que era así, test. Vale, el que quiera por curiosidad investigar un poco, que busque parametrize test con JUnit 5. Voy a dejarlo por aquí. Vale, y bueno, esta sería toda la cata. Vemos cómo, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Vemos cómo
empezamos por el caso base de cuando el partido es 0-0 y poco a poco fuimos evolucionando el código a la vez que íbamos construyendo nuestros tests y de esta forma íbamos validando que lo que íbamos haciendo está correcto. Entonces, si, por ejemplo, en el día de mañana o dentro de un año tuviésemos que nosotros volver a este código, un compañero nuestro, y se tuviese que hacer un refactor o añadir funcionalidad nueva, pues no nos daría miedo tocar este código porque sabemos que hay unos test detrás que nos van a validar y nos van a decir si todo sigue funcionando igual. Entonces, es importante y cuando yo vi por primera vez los test en la uni, realmente no veía ese valor que aportan. ¿Por qué? Porque las prácticas en la uni no suelen ser programas de gran dimensión. Pero cuando nos enfrentamos y ya estamos trabajando a proyectos muy grandes, la verdad es que los test aportan un valor muy grande y sin test, la verdad es que sería todo un caos. Entonces, espero que a todos les haya servido este ejercicio y hayan aprendido un poco la dinámica de testing y de cómo funciona TDD. Y nada, muchas gracias y si alguien tiene alguna duda o me quiere preguntar algo. Igualmente, creo que en la web del evento está mi LinkedIn por si alguien me quiere contactar y le surge alguna duda más tarde, que me puede preguntar por ahí. Así que nada, gracias y bueno, si hay alguna duda, me pueden preguntar ahora. Santiago, ¿tienes una duda? Sí, dime. Voy a quitar, bueno, lo voy a dejar por si acaso si algo de esto. Es necesario testear inputs que violen la especificación de los métodos. Por ejemplo, un parámetro anotado como not null, que le pasemos un null. ¿Te refieres a si es necesario probar que estamos pasando un null o un not null a un parámetro? Pues sí, por ejemplo, cuando yo trabajo con converters y el converter recibe por parámetro un null, yo hago un test específico que testea que cuando recibo un null, retorno un null, por ejemplo. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, no me salte un null pointer exception en el caso que recibo un null. No sé si esa es tu pregunta, pero sí, yo, por ejemplo, suelo usar el assert null y comprobar que si me pasan por parámetro un null, pues yo retorno un null. ¿Para qué? Para evitar que se genere un null pointer exception, por ejemplo. Sí, más o menos me refiero al caso en el que la propia especificación del método le dice al programador que no debe pasar null. Sí, aunque tenga la notación de not null, yo testearía que no esté recibiendo o que si se da el caso de que no sea null, yo haría un test para ello. Al final el test no te va a incomodar y te vas a evitar posibles fallos que tenga tu aplicación. Entonces, si tienes un test que comprueba que no estás pasándole null, pues yo lo haría sin problema, la verdad. O sea, no pierdes nada por hacer el test y yo creo que te cubres y ganas en salud. Así que yo lo haría. Vale, si alguien tiene alguna pregunta más. Voy a quitar ya a ver dónde está, aquí. Sí, vale, bueno. Creo que ya terminamos.
Sí, ¿cómo quito? Vale, voy a poner... Vale, pues nada más. Muchas gracias a todos y bueno, como dije, si alguien tiene alguna duda que me puede contactar por LinkedIn o por correo. Vale, bueno, con eso terminamos el track del Workroom. Muchas gracias, Jonathan, por tu taller. Y tenéis ahora hasta la 1:45 charlas en otros tracks. Estaría planificado hacer el Core War en este track por la tarde, pero ha quedado desierto, no hay competición. O sea que estará cerrado. Gracias por venir y pasarlo bien. Se me olvidó comentar antes que, a ver, tenemos un stand de Autentia para todo aquel que tenga dudas acerca de la empresa y ya sea por ofertas de trabajo o preguntas sobre cómo trabajamos, les recomiendo que se pasen y pregunten cualquier duda. Así que nada, gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Gracias, hasta luego.